Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que nos ven y nos han empezado a ver en esta segunda temporada del podcast Coaching de Mujeres. Estoy en la muy agradable compañía de Malu, Gaby y Andre el día de hoy, en el que vamos a hablar de qué tenemos que soltar para volver a fluir. Y sé que suena muy cliché, muy como que muy, como saben decir, come flor. Los venezolanos saben decir come flor, el tema de qué necesito soltar para volver a fluir, pero nos vamos a hablar más o menos de lo que es lo que nos detiene o a veces en qué nos estancamos de manera personal lo que hemos visto en otras personas que les impide, yo que sé, explotar su potencial o salir adelante o avanzar un poco más allá. Entonces a eso nos vamos con fluir, no tanto como el que fluya lo que tenga que fluir o que se vaya lo que tenga que vayar, como dicen por ahí, sino es más o menos el soltar las cosas que nos están haciendo peso emocionalmente para poder seguir adelante con la vida de una manera más liviana, de una manera, o tal vez no con cosas que ya no nos sirven y que otra vez puede sonar a cliché y todo eso, sino es un tema de ir soltando emocionalmente o anímicamente las cosas que nos van haciendo peso y que ya no nos aportan nada para nuestro desarrollo personal. Eso básicamente lo vamos a ver desde las cuatro miradas que estamos aquí, pero antes vamos a presentar, más que a presentarnos, a saludar en este nuevo programa. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos, lo que sea, buenos días, tardes, noches. Cuando lo vean. Hola a todos, igual un gusto nuevamente aquí con un nuevo tema que está súper interesante. Gracias, chicas. Entonces aquí les estamos saludando, les repito, desde Coaching de Mujeres Capítulo Ecuador, desde las ciudades de Ibarra, Ambato y Quito. Entrando ya en materia para comenzar a contar las experiencias entre personales y las cosas que hemos observado, y yo creo que particularmente lo que nos hace más detenernos es el miedo, y el miedo puede tomar muchas formas. El miedo es el miedo a cambiar de trabajo, el miedo a cambiar de una relación que no nos conviene, el miedo a dar un paso más adelante, el mejor me hubiera quedado aquí para que no me pase nada porque es mi zona de confort, o ¿cómo se llama? El tiempo, ya no es tiempo, ya no tengo la edad para seguir adelante, o más bien me quedo donde estoy porque eso me da comodidad, como dijimos, en la zona de confort. Entonces, básicamente yo creo que el primer bloque o el primer bloqueo que solemos tener es el miedo. Y el miedo no debería servirnos más que como alerta. Claro que darse cuenta de eso es súper pesado, ¿no? Es súper difícil el tomar en cuenta que el miedo es una alerta para estar mejor o para prevenir nuestra supervivencia. Sin embargo, no debe ser un bloqueo que como seres humanos nos pongamos, tengo miedo porque no sé cómo es la vida fuera de este trabajo, o tengo miedo porque nosotros ya nos acostumbramos a hacer las cosas así y así se ha hecho siempre, entonces yo me bloqueo y no veo más allá. Yo le veo desde ese punto a los bloqueos que nos ponemos y que eso nos impide seguir más adelante. Eso como concepto personal. André, ¿tú cómo le ves? O sea, yo que estaba pensando ayer cómo hacerlo un poco didáctico acá en el diálogo, se me ocurrían como dos metáforas. O sea, la una es que tienes que ir como desentramando, digamos que es un hilo, tienes que ir desenredando porque se hizo nudo por aquí, nudo por allá, se mezcló con otro hilo. Y luego también se me venía como la imagen de la cebolla, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, vas dándote cuenta de la primera capa, de la segunda y vas entrando como a lo más profundo. Y de ahí algo que me sucedía hace años es que yo decía, bueno, ¿y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo uno se va a dar cuenta, no? Y no me contestó este psicoanalista que yo tenía porque él era un poco silencioso, pero me di cuenta que el ser humano está en construcción. O sea, no es que ya llegas en un punto de tu vida a la iluminación como Buda, y va a haber varias capas, varias cebollas o varios hilos que a lo largo, mientras estemos vivos, se puede ir desentrañando y además se puede hacer un poco un juego, es un juego de adultos tal vez, un poco pesado a ratos, no lo vamos a negar, pero, pero sí, o sea, si lo tomemos con un poco más desde esta mirada un tanto más ligera, puede ser que estamos jugando con varios ovillos de lana, ¿no? Mm. Qué interesante, André, no lo había visto así. Claro, yo le había visto como las capas, como ya había mencionado en otros capítulos, que es el tema de ir desenvolviendo las cosas, porque muchas veces detrás del miedo están otras emociones, como a mí me ha pasado, que es el resentimiento. Ujú, Y aquí ujú, les comienzo ujú. a contar un poco dentro de la experiencia personal, que alguna vez me fui a un temazcal y en ese temazcal yo le hablaba de un problema en particular que en ese tiempo tuve al chamán, que era médico, chamán, o sea, era un tipo que había estudiado de todo en la vida, creo. Entonces la cuestión es que en un momento del temazcal, en la oscuridad, bueno, para los que no saben qué es un temazcal, el temazcal es un horno grande de pan en donde es un sauna azteca, que dicen sauna, sí. Entonces la cuestión es que es como un horno grande de pan en donde se mete un montón de personas
y van metiendo las abuelas, que son unas piedras grandotas que están al rojo vivo, y les van metiendo de 3 en 3 y les lanzan agua, entonces se hace un sauna gigante, entonces literal llega un punto en donde te comienzas a quemar con tu propio aliento, pero estás tan caliente que respiras y sientes que te sale fuego por la nariz, y vas cantando y van haciendo cosas y todo, entonces se llaman baños de purificación, algo así se llama. Entonces el chamán nos invitó y todo. Entonces en ese tiempo yo estaba enojada con una persona por un tema laboral, porque la persona básicamente, a pesar de que yo ya había salido de ahí, me estaba básicamente acosando por un problema que se dio ahí. No voy a entrar en detalles porque es medio largo. La cuestión es que, claro, yo pasaba obsesionada con ese tema y pasaba solo pensando en eso y solo pensando en eso, entonces, y quería sacarme del tema porque ya el tema sí se puso medio feo. Pero igual, o sea, lo que había que hacer, ya desenmarañando un poco el ovillo, como dice André, no, nunca la había visto de esa forma, André, gracias por lo que nos das. Yo solo pasaba pasando en ella, porque según yo, ella estaba equivocada en su modo de tratar el problema. Y en medio temazcal en la oscuridad, porque no se ve nada más que las abuelas y las chispas que salen de los inciensos que salen ahí, se vira el chamán y me dice: cuando uno piensa que está bien y piensa que el otro está mal, si solo paso pensando en el otro, tú también estás mal. Entonces, claro, yo no estaba fluyendo en términos del programa que vamos allá. Y claro, era el miedo de que pase algo con ese problema, era el resentimiento porque según yo mi ex jefe estaba siendo injusta. Entonces todas esas cosas confluyen para que yo me estanque, como decía el chamán, básicamente tú sigues pensando en eso y por ende tú también estás mal. Eso desde la experiencia personal. Gaby, ¿qué nos cuentas? Y bueno, yo siento que también se puede escarbar un poco más. Es como para mi modo de ver, como y un poco lo que yo he ido viviendo también con las personas con las que interactúo en sesiones, es que la emoción viene a ser a ratos como la consecuencia también de algo, ¿no es cierto? Entonces, para mí, si escarbamos un poco más, llegamos también a lo que decía André y a lo que decía la Sofi, pero desde el lado de qué es lo que creo, porque finalmente, si yo, como tú decías, Sofi, si yo tengo una idea, un concepto predeterminado sobre alguna situación, amor, familia, trabajo, éxito, dinero, lo que sea, es de ese precondicionante lo que me va a detonar una emoción. Entonces, a veces lo que yo siento que se tiene que dejar o que no nos deja fluir es justamente eso, ¿no? Como dejar lo aprendido, a veces creo que lo que viene socialmente adquirido o de la familia, sí es un condicionante muy fuerte para lo que no nos deja fluir más adelante. Desde ideas sencillas como las mujeres deben ser de tal manera, que eso también luego provoca emociones, hasta ideas de qué es del éxito, que es cómo te consideras exitoso en la familia. Muy pocas veces viene dado desde el principio por un criterio propio. Esto viene ya, nos vinieron, éramos cajitas limpias y saludables y nos vinieron a poner todo lo que hubo desde todas las personas que nos rodeaban, el sistema educativo, los padres, familiares, amigos, etcétera, y obviamente no es que uno está aquí para juzgar eso, ni tampoco para decir como se hizo mal, se hizo bien, pero creo que el no dejar fluir a veces es justamente no permitirse cuestionar esta receta que le pudo servir a mis papás o en mi colegio servía, pero que para mí ya no sirve. Desde mi lado personal yo lo vivo así. Y como decía la Andre, me he fabricado nuevas recetas y esas nuevas recetas también se han ido al carajo en algún momento. Perdón, no sé si puedo hablar malas palabras. Y entonces, como no somos producto terminado, entonces nuevamente vuelves a cuestionarte. Ahora ya a los 30 dejé tal idea, incorporé una nueva que me permite fluir en lo que en ese momento de mi vida correspondía y de pronto ahora ya no. Y nuevamente, y vuelve el trabajo y vuelve el trabajo. Pero cuestionar estas ideas sí se vuelve también a veces una especie de conflicto interno, porque lo puedes llegar a considerar hasta como deslealtad, ¿no? Como todo lo que a uno le enseñaron, ponerlo en cuestión, uno se siente como que está violando el código sagrado de la vida, de la familia, de la institución donde uno se educó. Y siento que, para mí, siento que eso es lo que más permite no fluir. Entendiendo también que el fluir a veces también es fluir en lodo, porque fluir todos asociamos con el concepto de todo transparente, limpio, bonito, agua cristalina, y no siempre eso es fluir, o no siempre nos corresponde fluir de esa manera. Entonces, creo que sí,
hay mucho que no nos deja, que tiene que ver con lo heredado, lo adquirido socialmente, lo tomado también, porque hay muchas cosas que tomamos desde nuestra propia voluntad, porque creemos que así debe ser, por pertenecer, porque así nos adoctrinaron. Mm. Y ahí está para mí el fluir o no fluir. Ujú. Sí, justamente hablas de un pasito que a veces no es entre grande y chiquito, o sea, a la vez, porque depende de cómo lo ves. Al principio es grande porque te cuesta hacer esa palabra que voy a decir en un momento, y ya chiquito, ya cuando lo pasaste, es la aceptación de las cosas que tal vez nos pasaron o nos pasan para poder dar un paso más adelante. Entonces es el aceptar, no tolerar, no perdonar, no estoy diciendo nada para acepto que me peguen por ponerle exagerado para fluir, no, sino es el aceptar lo que me pasa como para poder ir más allá. Es un pasito que a veces, porque simplemente si lo negamos también es como dicen esa frase, que lo que resistes persiste. Entonces te resistes a que pase, entonces no lo aceptas, entonces como no lo aceptas, no lo reconoces y no lo puedes solucionar. O sea, ahí sí yo voy a lo que decía Gaby y a lo que decías tú, aceptar. Y cuando yo vi el tema decía que ella no permite que yo fluya. O sea, ¿cuál es el problema? Y siempre ha sido la familia, lo que decía Gaby, las lealtades. Entonces siempre ha sido, no me siento suficiente para cumplir la expectativa de mi mamá. No soy suficiente para mamá. Entonces me pasó que un día Martina tenía el teléfono de mi mamá y veo que tiene un grupo familiar. Yo no estoy en el grupo familiar. Entonces, también es divertido ser la oveja negra y que de vez en cuando me tire cosas como que siempre has hecho lo que te dé la gana. Y yo de, ¿cómo así? Claro, pues vos decidiste quedarte con tu papá hasta que le paré el carro y fue. Tenía 9 años. ¿Cómo decides y cómo respetas a una decisión de una niña de 9? O sea, no era lo que yo quería, fue tu comodidad. Entonces, empezar a fluir con eso ha sido, ahora que estoy en el puesto de mi mamá con una separación, no te voy a respetar las cosas en que mis hijos quieren, porque no todo está bien. No puedo respetar esas cosas. Entonces estoy fluyendo en un camino de que no quiero, porque ver atrás y aceptar la realidad es ver esas lealtades que no quiero tener. Yo no quiero llevarme mal con el papá de mis hijos, quiero una relación estable, tranquila, que sea ok, somos amistosos, somos los papás de los enanos, no necesito que me veas en la calle y te cruces, no necesito, o sea, no necesito vivir peleándome en el juzgado, no. Sí hay cosas todas locas que yo le decía el otro día a la Sofi, se repiten, ¿no? Son como ciclos, son historias que se van repitiendo, pero el poder aceptar de que, ok, mi mamá no me quiere meter al grupo familiar, nadie ha hecho nada para meterme, la idea preconcebida de que necesitas un trabajo estable, porque cómo puede ser de que un mes tengas y otro mes no, necesitas un salario, no quiero trabajar 8 horas y perderme la vida de mis hijos. El poder decir no, y ha sido un trabajo constante, como decía Andre, de ir desmenuzando esa cebolla, esos ovillos que digo, está mal ser la oveja negra. No está mal ser la que no haga lo que les gusta, lo que haga la que no quiere, la que no sea suficiente, porque sí soy suficiente para mí. Sí tengo ese beneficio de decir, loco, soy la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina. Y tengo una amiga que hoy me decía, ¿cómo hemos llegado al punto de hacer las cosas? Le digo, sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que? La pregunta es, ¿cómo carajos lo logramos? Solas. Y cómo hemos estado trabajando, y eso me ha servido para fluir. Decir, ok, esto me hace daño y como que toca soltar. Cuesta. A mí me costó 1 año soltar una empresa que me costó años levantar, pero no duermo, paso estresada, paso desesperada. Y era el punto del conflicto con el papá de mis hijos. Entonces fue, hermano, tome esto, usted se hace cargo de todo, ya, lo solté. Son 5 años de mi vida que te estás llevando, no me importa. Yo empiezo de cero, pero no más. Se acabó la ansiedad, se acabaron los insomnios, se acabó el pánico. Entonces fue como que, ok, pierdo, pero perdiendo gano. Y eso creo que es lo que muchos tenemos miedo, o sea, perder, pero a veces no nos damos cuenta que perdiendo ganamos más. Yo quisiera decir, es que justamente ahí viene la ruptura de la idea, ¿no? O sea, ¿qué es la pérdida? ¿Qué es el fracaso? O sea, hay que desconceptualizar todas esas cosas que están arraigadas. Entonces, por ejemplo, alguien dice, es que se divorció, fracasó porque se divorció. O sea, yo no lo considero un fracaso, ¿no?
para mí fracaso sería mantenerte en una relación que no funciona, pero tenemos eso, como digo, lo que justo ahorita Malu decía, yo, y contaba su historia, pero lo hace desde el lado de como que acepta que se equivocó o que empezó de cero o algo que le costó. Y yo te diría como, o sea, replantearte también en realidad empezaste de cero o ya había como todo ese equipaje de aprendizaje de por dónde te mueves, por dónde no, y como cuestionarse la idea si en realidad estás de cero o fracasaste o te equivocaste. Es como, O sea, no, o sea, es algo que yo he pensado, ¿no? No fue, o sea, lo mejor de tocar fondo es que ya tienes una base donde empezar a caminar arriba. Es eso, y es verdad, el equipaje ya estaba ahí, entonces fue como que, ok, me quedé sin la empresa, pero lo más gracioso es que los clientes dijeron, aunque no tengas la empresa y te tenga que pagar con IVA aquí en Ecuador, te pago, pero no te dejo, porque a mí la confianza me la diste tú. Y yo me quedé como que, wow. Entonces, y yo me reía porque digo, según yo estaba perdiendo, estaba soltando, y a la hora de la hora fue como que se trasladó, se transformó todo, pero a la vez me dio paz, porque o sea, ya no había la responsabilidad de todos los temas, los problemas y las cosas. Y me da risa el poder hablar con el papá de los enanos y decirle, oye, esto pasa con los enanos. ¿Qué te parece si me colaboras con esto? Yo sé que ahorita no tienes que, pero por lo menos colabórame estando pendiente de ellos, así. Porque es algo que yo no tuve cuando era niña. Entonces, eso de ver, o sea, creo que el dejar fluir esa imagen de papá y mamá se divorciaron, son enemigos, es lo mejor que me ha pasado. Porque los enanos saben que a la hora de la hora cuentan con los dos, de una u otra forma. Entonces, es verdad lo que decías, o sea, no se empieza desde cero, porque algo ya llevas. Lo Y que estoy quieres y lo que no escuchando, quieres. ahorita que le escuchaba a Malu, se me vino la palabra lealtad, que digo como bien entendida, es generosa y es maravillosa. O sea, me parece que lo que entró en juego fue, voy a seguir siendo leal a lo que esperan de mí, a ese ideal del yo, le llamamos al yo ideal, perdón, en psicoanálisis, como lo que la gente espera de mí, lo que esperan que yo sea, cómo me gano, no sé, los afectos. O renuncio a eso, que es un poco lo que hizo Malu, y soy leal a mí. Y a mí me sirve esto, y a mí me conviene esto. Creo que ahí es un poco el juego que podemos hacer con las sogas de las que estaba hablando cuando empezaba. Era como, esta soga me está apretando, me está asfixiando, tal vez la corto. O empiezo con una tijera o con una cuchilla, pero lo voy cortando. O de plano, incluso a veces podemos aflojar y sacar. Entonces creo que hay varias sogas que vamos sacando en el transcurso de la vida y esa lealtad a uno viene mucho con ese trabajo que escucho que ya han hecho ustedes, como de darme cuenta desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy repitiendo este patrón, desde dónde estoy repitiendo esta idea. La Sofi decía algo del miedo, digo, sí, el miedo y la culpa, o sea, no sé si en toda América Latina, pero en Ecuador nos juega durísimo la culpa. O sea, no, es que si yo hago esto van a decir de mí, qué va a pensar, y si es que le dejo se muere, bueno. Entonces opera muchísimo también en mantener como estos patrones de repetición. Y lo interesante de ir pelando estas capas que ustedes han hecho ya, es como llegar a un punto de decir, yo estoy actuando desde dónde. Ah, desde el miedo, por ejemplo. Ah, estoy haciendo esto desde el miedo y ahora ¿qué hago con esto? O sea, renuncio a esta misma como enfoque, que también creo que lo mencionaba la Sofi, como renuncio a esto o acepto y tal vez incluso me saco, lo dejo y me voy por acá porque está un poco más fangoso, pero crecen lotos, ¿no? Que es el nombre que le poníamos nosotros acá en Ibarra al consultorio, porque de lo que vemos es como te arrastras en el lodo, o sea, la vida viene, a veces te arrastra, uno voluntariamente, a veces también se lanza, pero floreces, pues. O sea, el lodo ahí tiene la función de nutrir al loto para que pueda crecer y emerger y es bello. Entonces, en eso, un poco en arrastradas y en golpes de la vida que todos tenemos, digo, trato, no siempre es fácil, de tomarlo más lúdico, o sea, más decir, si hoy estoy enfangada, duele, tal vez mañana respiro, veo desde dónde estoy respondiendo y qué puedo hacer, ¿no? La responsabilidad, que eso también me pareció lindo de lo que decías, Malu, como con el papá de tus hijos, que es como, sí, como pareja, chao, ¿no? Pero somos papás. Entonces, responsablemente, vamos a llevarnos así asado y los guaguas saben que tienen mamá y papá. Lo que ya no hay es el vínculo afectivo o de romántico de pareja, pero el resto ellos están con esa responsabilidad y esa implicación que ustedes han decidido tener y eso es chévere. Muchas veces hablando justamente del miedo y todo, y tomamos el fracaso como el fin
el fin de las cosas y de hecho me pasó, es como que ya se acabó, o sea, volvía en ciertas experiencias personales, volvía a caer en lo mismo, volvía a fracasar, pero no sé, es motivador, no sé qué es exactamente este señor colombiano japonés que se llama Yokoi Kenji, que él decía que hablaba con los japoneses y que decía que, claro, para Latinoamérica la culpa, el miedo, el todo, entonces fracasamos, puta, ya nos fuimos al carajo, ahora sí ya no hay, componte Diosito, no, Dios, más bien llévame Diosito. Y él decía, no, o sea, el fracaso es parte del camino al éxito, porque si no, o sea, si no haces nada tampoco, no vas a fracasar, pero tampoco vas a llegar a algo. Entonces a mí ese fue un concepto que en determinado momento me ayudó bastante porque sí, o sea, sí, me equivoqué, algunas cosas las volví a hacer porque sí es cierto que el ser humano vuelve a tropezarse con con la misma piedra varias veces, pero eso te sigue llevando a aprendizajes y como decía la Gaby, como decía alguna de las chicas del podcast de la temporada anterior, no empiezas desde cero porque no empiezas de la nada, empiezas ya con el aprendizaje de lo que ya viviste y el rato que haces aceptación del error, pero con el aprendizaje vas más adelante y ya o sea, no es que no vuelves a tropezar con la misma piedra, sino ya no de la misma forma, por ponerla vez. O hay cosas que ya definitivamente dices, no, esto realmente no funciona, ya lo he probado 5 veces y mismo no, ya, pero vas más adelante y de cada cosa tú puedes decidir con base en la aceptación, el ir más adelante con la aceptación de ese error como un paso previo, no como el fin de las cosas. Entonces, claro. Sí, yo considero que hay situaciones, eso donde no empiezas de cero, hay otras en donde es lo mejor empezar de cero. Y eso como que valida también el hecho de lo que estás viviendo en ese momento, del ser que fuiste, que ya no corresponde ser y que te llama a moverte a otra, quizás a otra receta más a tu medida. Entonces, por ejemplo, yo siempre me ronda en la cabeza la frase que yo escucho a montones y que a mí se me cae al piso porque o sea, quizás yo lo usaba también, ¿no? Esa frase que dice como, gracias a Dios está sano, ¿no? O gracias a Dios nació sano, o gracias a Dios, bla, bla. Y después, o sea, tú dices como, bueno, en situaciones de enfermedad, entonces, ¿quién actúa ahí? El diablo. Entonces, ¿quién está actuando ahí? O sea, que me dicen, gracias a Dios, no, que estoy emocionada, gracias a Dios mi hijo está sano. O sea, ¿yo qué puedo decir del mío? Gracias a Satán, ¿a quién? O sea, y ahí te das cuenta de que efectivamente romperte la cabeza para empezar de cero con ese y soltar esas ideas más que absurdas, extremadamente diminutas para el ser y para el sentir, ya te hace tener otra perspectiva también de valorar la vida y valorar las cosas, ¿no? O sea, con la detección de una enfermedad no se acabó la vida. Y la dignidad de una vida no está en cuanto esta vida sea sana o no. Entonces, por eso digo, romperse el coco en uno mismo para decir, a ver, tontaza, ¿qué estás pensando? ¿No? O sea, ¿qué gracias a Dios? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, si fuera así, yo no tendría nada que agradecer a Dios, a la divinidad, a quien sea, por la situación que yo vivo. Pero si voy más allá, entonces valoro mucho haberme roto en pedazos, no una, sino 500 veces, y valoro mucho empezar de cero y valoro mucho el fluir desde la crisis de replantearte que lo que ya no te funciona como idea, como concepto de vida, tiene que irse. Adiós, hay que decir adiós por más duro que sea. Pero creo que eso llega cuando haces una aceptación y qué bueno que le dices como, Gaby, no es del prefrontal, ¿no? No es racional, o sea, no pasa solo por el intelecto, o sea, hay una elaboración emocional ahí que creo que es la que permite desanudar, o sea, como al final decir, bueno, esto se las devuelvo o la dejo, o lo que sea. Esa parte, por ejemplo, no alcanzo yo a explicar en palabras. Cuando llega este entendimiento que es más profundo, a veces lo describo como el entendimiento psíquico y en mi cabeza al menos se conjuga, o sea, va un poco, sí, lo racional, pero además lo emocional y además lo traumático. O sea, hay un momento de esta comprensión que suelta, es como el aceite así que afloja, pero no sabría cómo explicarlo, no sé si alguien. ¿Sabes qué? Yo con lo que dice Gaby, se me vino alguien a la cabeza. Mi abuela tiene, no vamos a decir cuántos años, porque es muy coqueta, pero esa mujer se ha reconstruido una cantidad de veces asombrosa. O sea, un día se levanta y se va a vivir, se pone a hacer negocios. Bueno, ok, me largo a Chile. Se va a Chile. Después no, me voy a Argentina.
se va a Argentina, se regresa a Ecuador y ya es una señora de tercera edad y se va reconstruyendo y muchas veces la palabra que yo he escuchado que le definen y hasta cierto punto yo he dicho es inestabilidad, pero la señora es la persona más feliz que yo conozco. Puede tener nada en la nevera o puede estar esa nevera llena que es igual de feliz. Que vas a escuchar la risa de 5 kilómetros a la redonda, porque tiene una risa que todo el mundo escucha, y que no resiente el hecho de que antes tuvo mucho y ahora casi no tiene, pero se ha ido reconstruyendo y yo siento que ha hecho un trabajo súper loco con ella misma. No con las herramientas que nosotros tenemos ahora, porque no cree en los psicólogos, no cree en buscar ayuda. Se quedó viuda, pero yo le veo y digo, la ambición que tiene, la visión que tiene, y las ganas de seguir trabajando porque sigue con el pensamiento, les tengo que dejar algo. A lo que yo siempre le respondo, no, mejor, vuelve a ser un patrimonio y consíguete un sugar baby. Vuelve a viajar como viajabas. Date gustos. Creo que es el fluir más grande que yo he visto. Porque le importa un bledo todo el mundo y solo se quiere ir y se va. Agarra la maleta y se va. Y nos parezca bien, nos parezca mal. Porque como nieta sí me he resentido, porque a veces ves la foto en Instagram que ya está en el avión y ni siquiera se despidió y no te contesta 2 o 3 meses el teléfono. Pero a la larga yo la veo ahora y digo, tiene 80 y picos. La señora está como si tuviera 60. Camina, se maquilla, se arregla, sigue trabajando, sigue pensando en negocios, sigue toda linda, toda arreglada y haciendo lo que le da la gana. Y le vale. Y le valemos, lo que le digamos le valemos. Entonces, si ella se siente atacada, te manda a volar y te dice todo lo que no quieres escuchar de una abuela, pero defiende lo que ella quiere. Esté bien o esté mal, pero o sea, es lo que Gaby decía. O sea, yo nunca la escuché que diga, gracias a Dios a esto, gracias, porque un día me dijo, si fuera Dios, no se hubiera llevado a tu abuelo. No, yo no me hubiera quedado viuda si fuera Dios el que decide. Y es lo que decía Gaby. O sea, ella creo que desde ese punto asumió en que ella era responsable por ella, aunque no suelta ciertas cosas a ciertos varones, ciertas lealtades, pero es de ella. Y es como que llegar a un punto sin ayuda profesional, pero de que diga, mañana quiero amanecer en la playa y se vaya a la playa. Es genial. O sea, yo ahí, pues que viniera a consulta, que digamos un hipotético, pondría sobre la mesa como, ok, es alguien alma libre, Sí. o está huyendo de, o También. qué es lo que le está atormentando que no se permite ver. Pero entiendo, o sea, si no viene a consulta es como usted puede viajar, siga tranquila, váyase a Australia, lo que usted necesite, ¿no? Pero sí, habría que chequear un poco si es que alguien así viniera a consulta, si realmente eso le está causando, no sé, cierta calma y desde dónde esa calma. O sea, qué tan calma es. Entonces, saludos a tu abuela. Y que sabes que sí nos ve. Y es más, estaba reclamando que por qué no salió el lunes el programa. Porque era feriado y nos iba a ver, digamos que nos veía. Porque viaje. Ajá. No, es que es algo que yo le decía. Yo no, y es algo que a ella le gusta, creo que de mí. Y yo no le juzgo. Entonces yo le digo, hasta cierto punto envidio tu capacidad de que te valga, de que hagas lo que te dé la gana, porque yo todavía siento como que Pero eso es no juzgar, puedo. Malu. No está mal juzgar. De hecho, ya te lanzaste un par de juicios mientras le Sí, despedías. pero es que, o sea, con ella trato de no hacerlo. Es como que, ok, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Y es mutuo. Entonces, a veces es como que, ¿por qué me cuentas las cosas a mí y no a tu mamá? Porque vos O sea, no yo juzgas. vuelvo a la idea de los conceptos, ¿no? Porque nos escandaliza que una mujer de 86 años esté haciendo eso. Exacto. Esto es ya un concepto que tú tienes y que muchas personas pueden tener. Entonces, ¿qué sería lo admisible para una mujer de 86 años Que entonces? esté en su casa. Pero volvemos al concepto, ¿no? O sea, Ujú. volvemos a cómo tienes arraigado eso. Entonces, probablemente si se te ocurre a ti, Malú, viajar a los 86 y alguien te cuestiona, también tendrías que admitirlo porque tú crees que una mujer de 86 debe estar en la casa. No, yo creo que debería dejar de trabajar y disfrutar, porque no, ella Creo, sigue por trabajando. ejemplo, ahí en esto del fluir, o sea, yo me acuerdo, o sea, a los 30 y algo, que quería salir, pero ya, o sea, volar, no, yo pongo distancia geográfica, me voy al África, y después me di cuenta que eso no era tanto fluir, estaba escapando, o sea, estaba como tratando de poner distancia entre algunos fantasmas que tenía
y pensé que tal vez en el otro lado del mundo se iban a, no sé, a quietar, a calmar. Y ojo que la A la niña se fue a la final, India, ¿no? O sea, la André se fue a la sí, India. Muy om. lindo, lindo. Pasé súper bien. Creo que la India también con su misticismo, porque se siente algo chévere allá, me devolvió a mí. O sea, fue como, no, no es necesario poner la distancia geográfica. Ahora, eso no digo, por ejemplo, que se aplica a todos los viajes. Porque ahora, si es que viajara, ya sé desde otra posición, porque estoy viajando, tal vez por explorar, tal vez porque me gusta la conversación, ver el mundo, los olores, me recuerda que estoy viva, no sé. Hay varios sentidos ahí. Entonces, entre lo que decía Gaby, de bueno, también sí entra en juego nuestros prejuicios, porque somos humanos y estamos atravesados por eso, pero es bueno que lo denotemos. Es como, ok, sobre la mesa. Entonces, yo tal vez estoy emitiendo, o sea, esta idea del viajar un poco desde mi experiencia, pero también porque he visto mujeres jóvenes que a ratos esta lealtad familiar pesa tanto, es tan asfixiante que lo que quieren es salir despavoridas, mientras más polo sur, mejor. Entonces, habría que chequear, habría que Yo chequear. creo que eso me pasa a mí porque cada vez creo que cada vez crisis que he tenido, pues salgo corriendo. O sea, es como que, ok, Sí. me cambio de ciudad, pero esta vez fue bien pensado, o sea, fue, Ujú. necesito reorganizar economía, necesito ahorrar, necesito esto, o sea, fue organizado. Pero, o sea, yo muchas veces, sí, siento que también gitanía con mi abuelo un tiempo. Y yo le decía, oye, mira esos viejitos cómo te miran. Y la otra me codeaba y me decía, no molestes, porque como que en Mendoza los viejitos todavía tienen vida social a pesar de que están jubilados y todo. Y son muy galanes. ¿Y por qué no tendrían? Exacto, pero es que es súper lindo. O sea, a mí me encanta eso. Y yo le decía, oye, mira cómo te ven. Y yo le obligaba a mi abuela a ir a un western que... Y me decía, ay, no, pero es que ahí no, porque el viejo me coquetea. Y yo, sí, pero está guapo. Pero es que no estás respetando a tu abuelo. Pero mi abuelo está arriba. Le decía, pero mi abuelo está en el cielo coqueteándose todo el cielo. Vos acepta que te coquetea el señor del western. Entonces ella se ponía toda seria y el señor un día me dice, disculpa, tu mamá está con tu papá. Y le digo, es mi abuela. Es viuda y le encanta el café. Entonces cuando íbamos otra vez a cambiar dólares, la otra ya se ponía roja y el señor me daba mejor cambio. Entonces yo le digo un día, ay, me olvidé el pasaporte, anda, cambia vos. Entonces ella se sentía como que todavía esas viudas de que tenían que andar con el velo. Y el señor terminó siendo amiga de todas. Y yo le decía, ¿te das cuenta lo guapa que eres? O sea, yo le digo, no seas novia, no te busques una pareja, pero date cuenta lo espectacular que eres. Creo que tiene mucho lo que decía la Andre, el de correr, Sí, eh, que, o sea, cuando uno hace estos tipos de giros, que podría ser por correr o escapar de algo también. Y a veces es escapar, también es no fluir nuevamente en sintonía con uno mismo, ¿no? Entonces a veces corremos de que no logramos parecer a lo que creemos que debemos ser. No sé si se entendió. Sí, sí. o Entonces sea, es como, ¿por qué? no cumplimos las Mm, expectativas de lo que nos han Los demás. metido, exacto. de lo que nos tenemos de la cabeza como que el deber ser de nosotras o de Exacto, otras. y estamos más alineados con el parecer. Entonces tú dices como, ¿cómo es posible? Todas mis amigas se casaron y yo no, Mm. y me voy a huir porque todo el mundo me está preguntando para cuándo la boda y yo no tengo ni novio. Entonces el sufrimiento tiene que ver con el parecer y ahí dejas sigues fluyendo, pero en una sintonía que no es propia. Uy, Otra Entonces lealtad. es de la falsa lealtad o la lealtad a un tercero, ¿no? O Sí. a un sistema. Entonces, lo que decía la Marlo era como, mira, como tú dices, o sea, el por qué no tendría derecho un jubilado a disfrutar y tener vida social, ¿no es cierto? O por qué no y ver a tendría, un viejito coqueto es lo más lindo que me ha pasado en la vida. y no, No, es que son muy, o sea, en Mendoza son muy caballeros. Es una galantería pero de la antigua y yo me quedaba claro, así como que, Los argentinos pero en mismos son así. definitiva, sí. pero en definitiva es nuevamente lo encapsulados que estamos a la idea de lo que tiene que ser y parecer. Perdón, Sí. más Es parecer que lo que ser. me pasó a mí. Mi mamá me dijo, júrame que no vas a rehacer tu vida. Y yo de, pero si cuando vos te divorciaste al año te casaste. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es el tema del espejo los otros y Del los que es espejo. que, ajá, lo que queremos
Ni Sí. siquiera, o sea, es como que queremos reflejar en los otros algunas cosas que queremos y hacer una especie de salón de espejos para incluso no llegar a vernos porque nos da miedo vernos a nosotros mismos en el espejo de las realidades. Y yo sí creo particularmente que no hay recetas, o sea, que no se puede decir, o sea, si a ti te hace feliz ser soltera y no tener hijos y o vivir viajando o vivir aquí en tu trabajo, Ujú. está bien. Si quieres tener hijos, está bien. Si quieres conservar tu relación, siempre y cuando no haya daño de por medio, está bien. Si no quieres estar en una relación y ser mamá, va a Y ser sigue siendo complejo, completa, pero, y y claro, sigue siendo completa con claro. cualquiera de esas decisiones. Entonces, estamos llegando, creo que a la conclusión de que para poder fluir, volviendo al concepto cliché y no cliché del fluir con la vida, se necesita ser leal, pero con uno mismo. Sí. Y Sí, más allá de lo que pensemos, o sea, por ejemplo, esto de los viejitos, no me enternece tanto, o sea, lo veo un poco más, porque me parece un derecho, es como ujú, usted haga lo que usted quiera cuando usted quiera, entonces creo que le añadiría esa palabra tal vez, o sea, la lealtad a uno mismo y el derecho, que tiene que ver con la culpa, con eso que nos bloquea, ¿no? Entonces, ujú, tengo derecho, por ejemplo, a mí algo que me cuesta, tengo derecho a ser amada o ser elegida, tengo derecho a elegir, de hecho, eso fue una crisis antes, ¿no? Que me elijan, que es lo que nos enseñaban de nenas, ¿no? Que te elija un buen hombre. Y alguien, una analista que tuve, me dijo, bueno, ¿y qué pasa si tú eliges? Y es sencilla la frase, pero fue una bofetada. Y como, cierto, tengo derecho a elegir. Esto, la pareja, entonces, creo que en el fluir también viene ese permiso, darse ese derecho. exactamente, claro, ahorita que dices, justo estaba hablando en una conversación de papás y mamás y de una persona que me es cercana, que no es mamá, pero que hablaba de las experiencias de otras mamás que ya conocía, en donde le contaban que una niña le había dicho a otro niño que le gusta y que la mamá estaba feliz porque el niño le había dicho que no. Entonces, pero luego a los 15 días que ya estaban, pues se había enterado por otra mamá. Entonces, o sea, para mí, claro, si yo regreso 30 años para atrás, pues a mí decirle a un chico que me gusta, no, pues imposible, o sea, o sea, te puedes morir. Más la André sabe de una historia que yo tengo por ahí que, o sea, ni siquiera es que le dije que me gusta, eso era como que imposible, solo que el tipo me parecía tan bonito, o sea, en realidad era tan bonita el Andrea, no me va a dejar mentir que yo no podía hablar con él. No le podía regresar ni a ver, o sea, era ya demasiado, me da escalofríos y vergüenza ajena con la que fui hace 30 años, que no le podía, porque el André vio cómo yo me ponía. Y es el tema de que cuidado, no puedes mostrar gusto, no puedes decir entonces, claro, esta persona ya volviendo acá 30 años del futuro, decía que no te le declares, o sea, ni siquiera es decir lo que sientes, sino es, no te le declares a otro niño, le decía a una chiquita que estaba por ahí. Entonces yo le digo, o sea, no está mal decir lo que sienten. Y es más de ese miedo a decir lo que sienten, es precisamente lo que crea ese pánico que me hacía reaccionar mal con alguien que, o sea, no es que yo quería, además era bastante mayor, yo tenía 14 y el man tenía 24 y estaba hasta casado, o sea, no, era el tema de que, claro, me parecía tan bonito, yo no sabía cómo reaccionar y claro, nadie Era me nuestro había enseñado. compañerito. Ah, Ujú, ¿cómo? ujú. Era nuestro compañerito de clase, Era por eso se ponía compañerito de solfeo. En el conservatorio había grandes chiquitos, entonces, claro, la Andre podía ver esa reacción horrible, que a mí hasta ahora me causa angustia. Ah, sí. No podía hablar, Andre, malo, era horrible. Y es el tema de, claro, tienes tan puesto en ese concepto, y eso que yo era, claro, tenía 14 años, que cuidado, alguien sepa que alguien te gusta, porque para una mujercita Ujú. está mal que alguien te guste, o sea, como decía el Andre, tienen que elegirte, no puedes elegir tú, lo cual en el tiempo me Sí. di cuenta que era mentira, que muchas donde ponen la bala, el ojo pone la bala, pero eso es otro tema. La cuestión es que yo no podía reaccionar, yo no podía reaccionar bien, y era el tema de no poder sentir, o sea, y no es que, ya te digo, no es que yo buscaba que pase algo, sabía que no, el man era casado, yo era chiquita, él ya era grande, o sea, no había escenario posible, pero el tema era aceptar que el chico me parecía guapo. Y esa aceptación era tan difícil, claro, mi pobre cerebro de adolescente, o sea, entre la pubertad y la adolescencia era bien difícil. Entonces, más adelante ya lo interioricé el concepto y todo, y ya más adelante ya entendí que tú puedes sentir lo que quieras. Lo que no puedes es irrespetar al resto. Eso es lo único, o sea, no invadir el metro cuadrado de la otra persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está mal que en determinado momento una niña le diga a otro niño, sabes que me pareces bonito? O sea, no le está diciendo estate conmigo, no le está diciendo, Hacémonos. no, exacto, vamos, no, déjalo todo y vamos conmigo. No, simplemente le está diciendo y capaz, pero, y obviamente no,
no sé cómo sean los conceptos ahora, yo todavía, mis hijos no son adolescentes, pero no sé cómo será ya más adelante, pero, o sea, seguimos teniendo ese concepto de que las niñas no pueden decir eso porque se rebajan, ¿ya? Y está vigente, o sea... O que una mujer no pueda piropear, o que una mujer no pueda ser cariñosa y pueda ser la que le diga al hombre, oye, estoy orgullosa de ti. Un hombre queda así, ¿qué pasó? Y es de eso, o sea, es algo que nos han puesto y que nos cuesta a los dos lados. Pero lo que dice Andrés es verdad. El tema siempre fue, ojalá me elijan. Uh-huh. Y el romper y decir, no, yo quiero elegir es, creo que el 60% de la solución para todas las mujeres. Ahorita que estábamos hablando me acordé, hice la tesis sobre esta autora, es Olanier, no recuerdo la nacionalidad de ella, pero el concepto clave para ella era apropiarse de tu historia. O sea, ejercer como este derecho a apropiarte de tu espacio psíquico, físico, emocional. Y desde ahí conecté con lo que decían de Dios hace un rato. Porque digo, también es una apropiación de tu espiritualidad. O sea, no es que Dios da la enfermedad o Dios quita la vida, Dios el que castiga, Dios el que no sé qué. Puede ser un Dios de amor y salud o enfermedad entran como un tanto a relativizarse, porque lo que decía Gaby es bonito. O sea, la vida tiene su amplitud. O sea, no la sanidad garantiza una mejor vida, no la salud garantiza una mejor vida. Entonces digo, claro, es que también es una apropiación, o sea, desde lo emocional, desde lo, perdón, pero sí, lo sexual, desde lo intelectual, desde lo espiritual, y me parece una conquista importante que ahora podamos hablar de esto, porque claro, hace 30 años no, o sea, no había este chance. Es más, posiblemente me queden viendo mal algunas mamás de niños de este programa. ¿Qué consejos? O se apropia de sus Claro, juicios. porque ahora estás casada, pero ya tienes la libertad de poder decir que alguien te parece guapo. Claro, exacto, porque antes era más difícil. Aunque, bueno, en unas experiencias que hemos de contar más adelante llegó un punto en donde yo asimilé, pero ya de bien adulta, que eso no tiene nada de malo y que no implica otras cosas, simplemente es decir, sí, me parece bonito, o incluso puedo sentirme atraída por cierta persona, pero eso no quiere decir que vaya a trascender. Es más, tengo un concepto bien chévere que me indicó un amigo, que el André también le conoce, que él decía que él necesita sentir química con las amigas con las que tiene. Le deben parecer atractivas de cierta forma, porque si no, no hay conexión. Ese es el concepto que tenía él. No digo que exactamente es el que a él, eso le funcionaba a él, por decirlo de alguna forma. Le fluía a él. Y dice, o sea, es que yo tengo que sentir cierta atracción con mis amigas, porque si no, no hay química, y si no hay química, no puede haber relación. Entonces, claro, él lo manejaba así. Y tiene algo de sentido, porque obviamente si una persona te resulta totalmente, tienes una total aversión hacia una persona, es difícil que puedas tener una relación incluso de amistad, ¿me explico? Obviamente esos juicios se pueden ir disolviendo dependiendo del trato que tengas con las personas, pero si una persona te resulta totalmente aversiva, o sea, distante, no va a haber vínculo más que sea tal vez el de trabajo, y aún así el trabajo va a ser complicado si no tratas de ese tema de la aversión, o sea, y va a frenarse, y hablando del fluir, vas a tener que soltar un montón de cosas, o tal vez no, porque por algo tal vez te resulta, o sea, hay repelencia ahí con las personas. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí. ¿Ya? Con algunas se ha llegado a solucionar y con otras definitivamente ha sido una señal de que con esas personas no tengo que relacionarme, sin decir que sean malas o buenas, ni que yo estoy en otro plano, no, simplemente no funciona. Y en el caso de que me ha tocado o he tenido que solucionar los temas, ha sido mejor llevarlos de frente y tener la relación, digamos, política lo más llevadera que se pueda, si es que es necesario, porque hay escenarios donde es necesario. Chicas, otra vez la tertulia se ha extendido bastante, me encantan estas tertulias con ustedes. De hecho, se puede decir que resultan hasta terapéuticas para en este espacio para nosotras cuatro, y me agrada mucho. ¿Qué nos llevamos del día de hoy, Malu? Soltemos, aceptemos. Y soy prejuiciosa, también tengo, o sea, todavía me quedan unos cuantos años de terapia. No, pero es que a veces uno piensa... André. Yo me quedo con este término de Olanier, que creo que sí fue un descubrimiento, un redescubrimiento hoy.
O sea, esto del apropiarse y a veces con rebeldía y a veces como con mucho amor también. O sea, no tiene por qué ser punkero, que me gusta el punk, pero no tiene por qué ser así como tajante, ¿no? A veces la apropiación es también desde la ternura, o sea, también desde la generosidad, también desde el amor. Como mi apropiación de la espiritualidad, por ejemplo. O sea, amplio como es y bello como puede llegar a ser y los sentidos de la vida. Yo creo que me quedo con la lealtad a la que soy, a la que seré, quién sabe más adelante, a todas mis múltiples facetas, escenarios, personajes y todo con también con un poco de compasión y con ese entender que no todo se suelta y todo fluir no es el pasaje por Sí. el arco iris y que eso también está bien. Ya veré. Yo me quedo con lo que decía André, conjugado con todo lo que hemos hablado el día de hoy, que es el tema del juego. La vida a la final es un juego. Y mientras más lúdicos nos tomemos, gracias por ese concepto, André, el día de hoy, más fácil, o sea, fácil o llevadera o más fluida va a ser la vida, independientemente si queremos florecer en el fango o si somos un alga de las profundidades del río o lo que sea, porque es a la final un juego. Justo en esa conversación que les contaba, alguien hablaba de que son niños, a la final son niños de 14 años jugando con lo que sienten y a través de eso aprenden. Y de hecho, como somos, Sí. como decimos en el trabajo que yo tengo con otros coaches, que es como somos en el juego, somos en la vida. Entonces esas reacciones se miden y son experimentos que vamos haciendo con los ovillos de los que hablaba Landre. Vamos a ir soltando lo que no queremos y ajustando lo que más bien queremos y nos hacemos de eso y seguimos adelante. Y capaz, como dice la Gaby, más adelante lo soltamos. Pero nos sirvió ese nudo, nos sirvió en su momento para poder avanzar en el puente de esto que llamamos vida y que es una aventura y que para mí en este punto puede resultar un juego retador a veces bien difícil, pero bastante entretenido. Eso, chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes y nos estamos viendo en el próximo capítulo. No se olviden a través de nuestros canales de coaching de mujeres en YouTube, Instagram y TikTok y los lunes a las 7 de la noche por Urgente Radio. Los esperamos.